Servicios psicológicos y acompañamiento tanatológico. Interesados en el bienestar y la convivencia sana. Bienvenida, les agradezco mucho el que me estén acompañando. Desafortunadamente por una situación de transporte, Liz no nos puede acompañar el día de hoy, pero va a estar remotamente siguiendo lo que es la transmisión. Vamos, comencemos. ¿Qué es una manifestación o qué es una emoción negativa? Una emoción negativa es toda aquella sensación, emoción o presentimiento que nos hace sentir mal, que nos genera un acongojo o un malestar, valga la redundancia, emocional. En este caso son todo este espectro de emociones que nos afecta. Por ejemplo, el enojo, la frustración, el miedo, la paranoia hasta cierto punto. ¿De acuerdo? A lo cual, ¿qué hacer con estas emociones? Alberto Trejo, buenas tardes. ¿Qué vamos a hacer con estas emociones negativas? Pues lo más importante es no dejar que éstas nos llenen, que que nos generen un malestar más allá de lo que es. No está mal que nos sintamos mal, que sintamos enojo en algún momento. Lo que sí está mal es que permitamos que ese enojo nos llene y nos haga daño. Ustedes han escuchado lo que es el estrés, lo que es la ansiedad, y que en muchas ocasiones este estrés y esta ansiedad nos genera lo que es nudos en los hombros, insomnio, o malestares en el sueño, disfunciones a la hora de comer, subimos o bajamos de peso drásticamente por la misma situación. Vamos. Entonces nosotros debemos de tener muchísimo cuidado en qué tipo de emociones permitimos que llenen nuestro ser. ¿De acuerdo? Yo les pido que por favor a lo largo de este pequeño video me comenten qué emociones han sentido en estos ya casi 2 meses de confinamiento, algunas otras personas 2 meses y medio. Este tema salió a relucir principalmente por todos los niños que están en casa y que en muchas ocasiones generan algún malestar. Son niños que de repente a la situación de que ya no pueden salir a la calle, se vuelven más rebeldes, gritan, le contestan mal a sus mamás y principalmente las mamás ya no pueden con los niños. Y déjenme decirles, está bien. Está bien sentirse abrumados, está bien perder el control de la situación. Permíteme. Está bien sentirnos mal eh, ante las cuestiones de confinamiento. ¿Por qué? Pues porque lo sentimos. Es una situación que nos saca de nuestra zona de confort. Nosotros ya estábamos acostumbrados a tener cierta rutina en la que más o menos, bien o mal, salíamos al trabajo, a la tienda, a los centros comerciales, lugares en donde nos podíamos distraer. Liz, muchas gracias, nos estás ya siguiendo. Entonces, en el momento en que nos dicen, tenemos que mantenernos en confinamiento, no podemos salir, ahí nos saca de nuestra zona de confort, ahí nos lastima y genera esta ansiedad, este estrés en principio. Posteriormente, cuando nos dicen en las noticias, es que está aumentando el nivel de muertos, el nivel de infectados, es que no queremos llegar al punto de Europa, de Asia, etcétera, empezamos a tener lo que es el miedo, el pánico y la paranoia. Estos términos, eh, ¿qué pasa? Qué es el miedo? El miedo lo podemos entender como esa respuesta eh, natural que nos permite cuidar de nuestro ser.
Yo les comento muchas veces en sesiones, tenemos dos respuestas ante el miedo. Primera, nosotros podemos huir. Segunda, podemos enfrentar todo aquello que nos está causando miedo y entonces trascender como personas, como seres vivos. Sin embargo, ¿nosotros qué podemos hacer? El confinamiento nos deja entonces o adaptarnos a ese nuevo estilo de vida o perecer. Pero ¿de qué manera estamos pereciendo? Perecemos en el sentido de nos causamos estrés. Hace poco me llegó una paciente que me preguntaba qué podía hacer en este confinamiento, porque ya no podía ni con los hijos, ni con el marido, ni consigo misma. De lo peor que nos puede pasar con el miedo, el pánico y la paranoia es que nos perdemos a nosotros mismos. Perdón, le estaba comentando, ¿qué es el pánico? El pánico es una reacción emocional claramente e inclusive biológica en la que el cuerpo, la persona, empieza a tener un bloqueo tanto cognitivo, mental y físico. En el pánico podemos experimentar lo que es una rigidez corporal o lo que es también una flacidez muscular. Rigidez corporal en el sentido de que nosotros ya no podemos movernos, nos quedamos pasmados. Y la otra, una flacidez muscular, es que perdemos la fuerza de nuestras extremidades inferiores, nuestras piernas principalmente, y desfallecemos. Eso es el pánico. Y la paranoia es aquella sensación de miedo, de que nos están observando, de que nos están siguiendo, de que estamos siendo vigilados. ¿Les ha pasado o han escuchado que el gobierno nos está mintiendo, que el gobierno nos está matando y nos está tapando los ojos, nos está queriendo dar a tole con el dedo, según el dicho popular? Bueno, esa es una manifestación del pánico, a lo cual nosotros debemos de tener muchísimo cuidado de no caer en estas situaciones, de tener el control o el manejo, mejor dicho, el manejo de nuestras emociones para que entonces no caigamos en el extremo del pánico, del miedo y la paranoia. Pueden irme comentando, yo les pido mucho su apoyo, su ayuda a estas 11 personas, de que me comenten qué emoción han sentido últimamente. ¿Sí o no? Ustedes no me van a dejar mentir. El miedo lo manifestamos desde el hecho desde el momento en el que salimos y nos ponemos un tapabocas. El hecho no es un cubrebocas o un material adecuado médicamente, sino simplemente podemos doblar un pedazo de papel, un pedazo de tela, perdón, y lo adecuamos para taparnos la boca. ¿Sabían ustedes que un virus puede atravesar las hendiduras de la tela e infectarnos? Vamos, no quiero promover este pánico, esta paranoia, pero no lo sabíamos. Sabíamos nosotros que las mascarillas, los cubrebocas que nos venden en las farmacias tienen un tiempo de vida, es decir, una fecha de caducidad. Y cuando nosotros los compramos ni siquiera preguntamos o nos ponemos a pensar sobre eso. Y entonces viene la segunda. Es que yo utilizo una de esas máscaras que parecen medio círculo. ¿Qué estamos respirando? Respiramos nuestro propio CO2. Algo que leí en una publicación hace poco, eso nos generaría una hipoxia, según recuerdo. Si hay un médico por ahí, si me puede apoyar, si estoy bien o mal en el término. ¿Qué es una hipoxia? El aspirar nuevamente nuestro CO2, lo que estamos exhalando, y eso nos puede generar
lo que es mareos, malestar estomacal, un desmayo inclusive. Entonces, si me lo pongo, malo. Si no me lo pongo, me expongo. ¿Qué hacemos? Pues tomar las medidas necesarias. Esa es la introducción. Vamos al sentido de que estamos nosotros encerrados, enclaustrados, con personas que en muchas ocasiones no conocemos. ¿Por qué? Señor, aquella persona que, como lo platicamos hace 8 días, que la sociedad le exige que salga a trabajar de 8 de la mañana a 9 de la noche. O sale cuando están dormida la familia y regresa cuando está dormida. No los conoce en realidad. Los ve pocos fines de semana y eso cuando están alegres. Nada más llega a regañar a los hijos o a pelear con la esposa. Y ahora que están encerrados, forzados a convivir, a compartir los alimentos, ¿qué pasa? Es el momento en el que entonces nos sale a relucir la verdadera naturaleza de las familias. Señora, ahora ustedes ¿soportan a aquella persona que está con la que comparten cama? ¿Están bien? ¿De verdad se comunican? Ahí es lo complicado. Ahora, los niños. Nosotros empezamos a recordar o a comentar en redes sociales, ¡wow! ¡Qué trabajo tan magnífico de las maestras y los maestros! ¿Cómo pueden mantener a este pequeño demonio con la atención durante más de 1 hora? Yo no puedo mantenerlos quietos por 30 minutos. Bueno, es hasta entonces que nosotros entendemos la realidad o la veracidad de determinado trabajo. Salen a relucir los pequeños roces que tenemos entre familias, entre integrantes de esta pequeña célula nuclear de la sociedad. Pero también es una buena oportunidad para conocernos. Es una buena oportunidad para limar asperezas. Tú, hombre, mujer, que tenías un conflicto con tu esposa, ¿ya le platicaste? ¿Ya le dijiste, siento esto, me duele aquello? ¿Es que podríamos mejorar en tal situación? Y esto no es propio de un hombre o de una mujer. Esto es de ambos. Como ya se lo habíamos comentado en videos pasados, los que están en una relación son 2 personas y los que se tienen que preocupar y trabajar por la relación son las 2 personas. Siguiente. Esas pequeñas personitas que corren en su casa, ¿ya las conoce? ¿Cómo se llaman? ¿Se llaman hijo, amor, chamaco, pelos? ¿O se llama por su nombre? Un nombre que usted eligió. Un nombre, o a lo mejor un nombre que lo forzaron a elegir. No lo sabemos. Esta es la típica familia nuclear mexicana, en la que tenemos a padre, madre e hijo, hija o hijos. Sale a relucir esta determinada convivencia negativa y o positiva. Pero ¿qué pasa cuando tenemos agregados? Abuela, abuelo, tía, tío, primos, anexados, etc.
muy posiblemente ustedes me están viendo desde una ciudad. Estábamos checando las estadísticas y la mayoría son de aquí de Tecámac, Estado de México. Y Tecámac, en su fortuna, tiene terrenos grandes. Vive una familia grande ahí. También tenemos las casas pequeñas de fraccionamiento, donde vive familia pequeña o familia amplia con espacios reducidos. Ahí la convivencia se ve peor. Estamos acostumbrados a llegar y dormir. Estamos acostumbrados a llegar y nada más descansar o ver la televisión. Ahorita tenemos que trabajar, tenemos que hacer tareas, tenemos que leer. Y muchas de esas actividades no las llevamos a cabo porque no encontramos el tiempo, no encontramos la forma. Vamos, es cuestión de adaptarse. Mis queridos espectadores, yo les quiero platicar sobre esta segunda parte. ¿Qué debemos de hacer? Permítanme. ¿Qué debemos de hacer entonces ante este tipo de situaciones? Fricciones principalmente. Ok. ¿Qué podemos hacer ante este tipo de fricciones? Lo ideal es hablarlo. Lo ideal es platicarlo con la otra persona o personas involucradas en aquella fricción, en aquel problema. Si podemos, adelante. Exponer mi punto de vista y, segundo, escuchar, primero, escuchar el punto de vista de la otra persona. Porque te recuerdo, no estás solo en esa casa. Qué bonito o qué feo de aquellas personas que llegan todas las noches a estar solos en su casa, a cenar para uno, a comprar comida para una sola persona. ¿Ok? Pero aquellos que no tienen esa desfortuna o fortuna, según lo vean cada quien, ¿qué hacemos? Buscamos inclusive pretextos para pelear. Por ejemplo, ¿cómo ven esa idea de pelear por el control de la televisión? Es que ya va a empezar mi partido, es que ya empezó mi película, es que ya quiero ver las caricaturas, es que es mi novela, es que... Discúlpeme por la palabra tan directa, pero esos ya son pretextos absurdos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué podemos, más bien, qué podemos hacer? Pues llegar a un acuerdo y respetarlo. Tú vas a ver X programa, llámese película, serie, novela, etc. Tú lo vas a ver. Cuando termine ese programa, a mí me corresponde ver otro. A mí me toca ahora disfrutar mi tiempo. Esa es propuesta 1. Propuesta 2. Suelta. Permítete disfrutar de ese programa que está viendo tu pareja. Hace unos momentos estaba yo viendo lo que es vestido de novia en Discovery Home and Health. En lo personal no es un programa que me agrade, pero a mi familia sí le gusta. Es un programa que a la larga lo digiero. ¿Qué tan complicado es permitirse disfrutar de las otras cosas? Si me aburre, pues tenemos la alternativa de usar el celular. De usar el celular y estar en redes sociales. En silencio, respetando a la otra persona. Esa es la alternativa número 2. Y si aún así tenemos problemas por el control remoto o por
cualquier otra situación, bueno, entonces ahí sí, vamos a pedir apoyo profesional. Vamos a pedir a alguna persona objetiva y tercera fuera de la relación que me escuche y que me dé su alternativa. Por lo regular, o yo les propongo que sea una persona objetiva y profesional. Puede ser un psicólogo, un sacerdote, alguien de su preferencia, con quien ustedes se sientan confiados. Esa es una. Vamos a una siguiente parte. ¿Qué pasa cuando tenemos en casa un adulto mayor o unos adultos mayores? Tenemos la situación muchas veces de que los adultos mayores, muchas veces quieren imponer su voluntad, porque ellos saben, ellos han tenido la experiencia y les ha enseñado la vida cómo tienen que ser las cosas. Es muy complicado entonces acatar la indicación de no salgas o respetar inclusive a los demás integrantes de su comunidad llamada familia. Aquí me dice, Liz, acuerdos y respeto, base principal para en este momento generar una sana convivencia. Ciertamente. Y voy a retomar acuerdos y respeto para con un adulto mayor. Un adulto mayor que quiera imponer su voluntad. Ciertamente. Son personas sabias y personas que han adquirido bastantes conocimientos a lo largo de su vida. Sin embargo, si en muchas ocasiones nosotros no tenemos o no nos permitieron una buena comunicación con estas personas, es entonces cuando en este confinamiento sale a relucir la mala relación que tenemos con ellos. Préstense y dense la oportunidad de platicar con ellos. ¿De verdad se conocen? ¿De verdad están conviviendo o viviendo con su familia? ¿O únicamente son esas personas con las que viven? Recuerdo en este momento un capítulo de Los Simpson, yo creo que sí los han de haber visto, cuando a Homero Simpson le dan la oportunidad o le dan la elección de irse lejos y dejar a su familia. Creo que es la película de Los Simpson. Y él dice, es que ya me estaban empezando a caer bien. Vamos, muchas veces somos ese Homero Simpson y no conocemos a nuestra propia familia, a nuestros propios abuelos, abuelas. Otra parte que tenemos con los adultos mayores es que ellos están más predispuestos a entrar en el pánico y en el miedo ante la situación de la contingencia, porque los consideramos o están considerados como personas vulnerables ante este virus que es el COVID. Y ciertamente son personas con las que debemos de tener mayor cuidado. ¿Qué tipo de cuidado? Bueno, nos dice, no los visites. De acuerdo. Muchas veces ni siquiera lo iba a ver cuando no había contingencia. ¿Ok? 2, ¿y si los tengo que visitar? ¿Y si tengo que convivir con ellos? Pues entonces tener las mínimas consideraciones, que son usar cubrebocas, lavarme constantemente las manos, si no sanitizar mi ropa. Si puedo hacer una pequeña mezcla de agua con alcohol, ponerla en una de estas pistolitas de agua y cada vez que yo vaya a entrar a verlo, echar unos 3 disparos al aire y ponerme bajo el rocío de esta agua, para que así entonces
trate de matar el mayor número de virus o de infecciones que traigo de la calle. Es lo mínimo. Si tengo la oportunidad de cambiarme la ropa, adelante. Y si no, pues tener los cuidados. ¿Qué pasa también con aquellas personas que debemos salir a la calle y trabajar? Trasladarnos del punto A al punto B, de casa a trabajo y de trabajo a casa. ¿Qué pasa con nosotros que tenemos que viajar en transporte público? Es complicado, ¿no? Porque nos encontramos con personas que no cumplen con las medidas mínimas de contingencia. Me dice Liz, los adultos mayores son susceptibles en estos momentos a tener crisis de ansiedad. Hay que evitar el exceso de información. Voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿De qué nos sirve tener las noticias todo el día? ¿De qué nos sirve enterarnos que en Durango se tiene el mayor índice de fallecidos? ¿De qué nos sirve saber que en la Ciudad de México es donde hay más infectados, muertos, casos positivos, etcétera? Por eso, ¿vamos a dejar de ir a trabajar? Muchas veces no está en nuestras manos, no nos es posible. Por lo tanto, con que nosotros sepamos las mínimas condiciones a seguir, es más que suficiente. Cuando nosotros veamos noticias 1, 2 veces máximo por semana, es más que suficiente. ¿Para qué verlas los 7 días a la semana durante 8 horas al día? ¿Para qué? Al contrario, nos genera ansiedad y nos genera un malestar emocional. No porque estemos más informados sobre la situación actual, el virus va a dejar de existir. Cierro paréntesis, tenemos estas personas que en el transporte público no usan el cubrebocas. Tenemos estas personas que al estornudar siguen cubriéndose con la mano. Y todavía nos dicen buenas tardes. ¿De qué nos sirve tanta información? A lo cual tengamos nosotros nuestra responsabilidad personal de cuidarnos para que entonces evitemos estas crisis de ansiedad. ¿Qué es una crisis de ansiedad? Hace poco posteábamos algo en la página de Facebook sobre la realidad de una crisis de ansiedad. Es real. Muchas veces se manifiesta con un dolor, una opresión, y dolor en el pecho, que cuando lo verifica un médico, un especialista de la salud, no encuentra síntoma que nos demuestre un paro cardíaco, un paro respiratorio, etc. Sin embargo, sí existe una opresión muscular ante esa sensación de ansiedad. El dolor es real. Los mareos, la falta de aire, el miedo, el pánico, es real. Esa es una crisis de ansiedad. ¿Qué podemos hacer? Muchas veces, lo que yo les recomiendo ante una crisis de ansiedad es, si puedes, aléjate del factor que te está poniendo así. Si no puedes, mantente lo más sereno posible. Empieza a inhalar por la nariz, exhalar por la boca y pensar en cosas positivas.
Ya lo decían hace poco aquí en mi familia. Piensa cosas bonitas. Inhala, exhala, piensa cosas bonitas. Si no es posible, abre una ventana. Que se te refresque el rostro, la nuca. O toma un suéter, hazlo, oprímelo, oprímelo contra tu boca y empieza a gritar. Expulsa toda esa ansiedad, todo ese miedo que tienes. Funciona. Y después, cuando termines o cuando puedas, ve con un especialista. Porque muchas veces las crisis de ansiedad tienen un trasfondo. Algo de lo que estás viviendo está mal. Algo de lo que estás pensando te está haciendo daño. ¿De acuerdo? Pues bueno, eso es lo que les puedo comentar a grandes rasgos sobre la manifestación de sentimientos y emociones negativas durante este periodo de confinamiento, esta cuarentena. Antes de terminar, y sin que se me olvide, ¿qué pasa con los niños? Aquí un pequeño tip. Mamás, son niños. No los podemos tener quietos. Si ustedes son mamás, papás, que están acostumbrados a tener su casa impecable, sin nada en el suelo, se van a estar haciendo daño a ustedes mismos, porque tienen niños. Los niños en este momento tienen un desastre en su cabecita. Así como dejan el suelo y sus juguetes regados, es como tienen su pequeña cabeza los niños, sus emociones ante este shock de salir de su área de confort. Me dicen, los síntomas de ansiedad en estos momentos, como son el dolor de cabeza y aparente dificultad para respirar, fácilmente se asocian al COVID. Cierto, pero muchas veces no es así. Dense la oportunidad de calmarse, de respirar y de recordar que están con sus seres queridos. De abrazar a sus papás, a sus hijos, a sus parejas y de que están con la gente que aman. Y si aún así tienen este miedo de que es el COVID, pues entonces asistan con un médico y que el médico les diga, ¿es o no es? Que yo espero, por su bienestar, que no sea. Sigo con los niños. Papá, mamá, no les exijan a los hijos que estén sentados, que estén haciendo la tarea todo el día, porque no se puede. Están en casa. La escuela es para estudiar. ¿Y la casa para qué es? Para estar en familia. Y que entonces traslademos el papel de la escuela a la casa es el choque. Es el shock que les causamos a los niños. Tranquilos, papás. Espérense. Comprendan a sus pequeños. ¿De acuerdo? Ciertamente hay que mantener actividades ocupacionales y ver en esta situación la oportunidad de tener un tiempo de calidad con los seres queridos. Ya les habíamos hablado del tiempo de calidad. No es necesariamente darles 5 horas a las personas, estar frente a frente y no decir nada. No. Es a lo mejor abrazarlos y expresarles todo mi afecto. ¿Cómo puedo expresar todo mi afecto a una persona? Sintiéndolo. Cuando abrazo a alguien y yo siento que la quiero, que la amo, le estoy dando un abrazo de calidad. Estoy transmitiendo ese sentimiento a la otra persona.
Aplíquenlo, hagan ese pequeño experimento. Yo los invito a que abracen a la persona que tienen a su lado, obviamente que sea permitido, y que en su mente recuerden algún evento satisfactorio con esa persona. Ese es un tiempo de calidad, es un abrazo de calidad. Ahora imagínense que si están viendo una película y la están disfrutando y están comentando sobre la película con esa persona, eso es un tiempo de calidad, porque sí, están viendo la televisión, pero están hablando sobre lo que está pasando en la televisión y están teniendo discusiones, comentarios. Eso es un tiempo de calidad con la televisión. Ahora imagínense también con un juego de mesa, con la tarea de los niños. Con la tarea de los niños, papá, mamá, puedes aprender tú también, recordar. Por lo cual, eso ya es un tiempo de calidad extraordinario, porque tú también estás aprendiendo. Pero cuando no estás acostumbrado a los abrazos, a las muestras de afecto, pues yo te invito entonces a que este sea el momento. No que te acostumbres. Vamos. No es algo que se cree, que se haga de la noche a la mañana. Pero este es el momento de que lo experimentes. Por eso yo les vuelvo a decir, los invito a realizar este experimento. Si no estás acostumbrado a los abrazos y en algún momento te molestan, porque hay personas a las que les molesta los abrazos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y un apretón de manos. Hay familias que acostumbran darse beso en la mejilla para saludarse. ¿Qué tal y un beso en la mejilla? Puede ser. No necesariamente tiene que ser un abrazo. Yo es lo que les propongo. Esa es mi propuesta, ese es mi experimento que yo les comparto. Pero si lo pueden hacer de otra manera, con un afecto, una expresión corporal, adelante. Si aún así se les complica, pueden escribirle un pequeño papel a alguien de su familia y entonces expresarlo. Hacer esta expresión emocional. Es un buen momento para buscar formas diferentes, nuevas e innovadoras de mostrar afecto a nuestros seres queridos. Les invito. Ojalá puedan tomarse ese tiempo y se den esa oportunidad de expresar afecto a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos y a aquellas personas con las que comparten su casa, su domicilio. Pues bueno, creo que ya no hay más comentarios, no hay más preguntas. Yo les agradezco muchísimo este tiempo. Liz nos estuvo acompañando vía remota a través de los comentarios de este video. Si tienen más preguntas, si tienen inquietudes de qué hacer o cómo pasarla en este confinamiento, con toda confianza pueden mandarnos un mensaje a la página de Facebook, al grupo de WhatsApp, que tenemos también el link en esta página. O si tienen la facilidad de mandarnos un WhatsApp a nuestro número personal, ya sea de Liz o de su servidor, adelante. Estamos para servirles y para apoyarlos. Y si me lo permiten, en la semana les voy a mandar un video corto sobre un término psicológico que les estoy guardando para ese término, para ese momento. Les recuerdo, mi nombre es Víctor, soy licenciado en psicología. Les agradezco su tiempo, su presencia en este momento. Y si lo ven después, muchísimas gracias.
Me despido de ustedes con un gran afecto, un abrazo digital y hasta la próxima. Nos vemos.